Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Continuando muy brevemente con la parte 2 del tema ¿quién es Yahweh y quién es Yahoshua o Yeshua? En español, Jesús. Vamos a ver unos cuantos textos y brevemente analizarlos, porque vamos a continuar también con el tema la ley de Dios, la necesidad de la ley de Dios para Venezuela y América. Nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 13. Y aquí viene hablando de nuestro Señor Yeshua. Vamos a leer en este capítulo 13 los versos 29 y 30. Dice así: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Número 30. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién le levantó de los muertos? Dios. Entonces hay acá un levantado y un levantador. ¿Quién fue el levantado? Yeshua. ¿Y quién fue el levantador? Fue Dios. Es claro que hay una distinción de las dos personas, entre Dios y Yeshua. Y luego vamos, en la tercera parte, vamos a ver algo muy importante para poder separar estas dos personas que son Yahweh y Yeshua, que en el templo llamado el cuerpo, allí en ese cuerpo, hacían prácticamente como una sola. ¿Por qué? Porque ambos estaban utilizando el mismo cuerpo. Y entonces por la boca de ese cuerpo salían dos voces. Por ejemplo, no se haga mi voluntad. Esa es la voz de Yeshua. Antes de que Abraham fuese yo soy, es la voz de Yahweh. Destruid este templo y en 3 días le levantaré. Esa es la voz de Yahweh. Yo por mí nada puedo hacer. Esa es la voz de Yeshua. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la voz de Yeshua. Entonces cuando dice el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Levántate, Lázaro. Esa es la voz de Yahweh. Entonces continuemos ahora el siguiente versículo que le vamos a dar lectura. En el libro de los Hechos, capítulo 10, vamos a leer los versos 37 y 38. 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo Dios ungió. Y Yeshua es el ungido de Dios, que es lo que quiere decir Mesías. El Mashiach
es el ungido de Dios. Pero la palabra dice que el que unge es superior al ungido, porque lo está invistiendo de poder. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Quién ungió con poder y con Espíritu Santo a Jesús? ¿Quién lo hizo? ¿Puede usted responderme esa pregunta? ¿Quién lo hizo? Es evidente que lo hizo Dios. Entonces, Yeshua no se ungió a sí mismo. O sea, no se invistió de poder a sí mismo. Vamos a ir un momento al Evangelio según San Juan, capítulo 20, y vamos a ver las últimas palabras de Yeshua. Versículo 17. Perdón, las últimas palabras no. Estamos hablando de cuando se le aparece a María Magdalena la resurrección. 20:17, dice así: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Es evidente que esta oración revela que el Padre está en un lugar y Yeshua está en otro lugar. Y también dice: no he subido, lo que quiere decir que el Padre está en un lugar alto y Yeshua está en un lugar bajo, y hay una distancia entre Yahweh y Yeshua, porque dice: no he subido. Entonces Él está abajo y Yahweh está arriba, y hay una necesidad de subir, de elevarse hasta allá para llegar al lugar donde está Yahweh. Según este texto, Yahweh y Yeshua son la misma persona. Hay que ser terco y terca para no aceptar las evidencias bíblicas. Yo quiero decir una cosa, sinceramente. Yo, como maestro, yo no enseño lo que enseñan las iglesias. Yo no enseño lo que enseñan las tradiciones. Yo enseño es Biblia. Es lo que yo enseño, Biblia. No soy un teólogo, soy un bibliólogo. Mi tema fundamental es bibliología, diferente a la teología. Puedo dar teología, pero mi materia principal es bibliología. Y de donde se deriva el título, nuevo título, que hasta este momento no existía, es bibliólogo. Ese es el título que otorgo a quienes son mis discípulos y mis discípulas. Se convierten en autoridades en la interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces, leemos: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hay un Padre en común entre Yeshua y los discípulos. El Padre de Yeshua es el mismo de los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que son hermanos. Y es lo que está diciendo: ve y dile a quién, a mis hermanos. ¿Por qué son hermanos? Porque comparten el mismo Padre. No tienen padres diferentes. Ahora, el Padre de Yeshua no es más Padre de Yeshua que de los discípulos. Tampoco es más Padre de los discípulos que de Yeshua. Es el Padre de ambos. Eso hay que entenderlo.
Ahora seguimos adelante. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, dice Yeshua, el Dios de Yeshua, el Dios de Cristo. Cristo tiene un Dios. Ahora quiero decir una cosa, Yahweh no tiene Dios. ¿Quién sería el Dios de Yahweh? ¿Ah? Tendría que estar por encima de él. Yahweh no tiene Dios, Yahweh no se humilla, Yahweh no obedece. No hay ninguna autoridad por encima de Yahweh. Yahweh no tiene padre tampoco. Eso hay que tenerlo claro. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí estamos hablando de un Dios en común. El Dios de Yeshua es el Dios de sus hermanos. Y el Dios de sus hermanos es el Dios de Yeshua. O sea, tienen un Dios en común. Lo que quiere decir que ambos, tanto los discípulos como Yeshua, tienen a alguien por encima de ellos. Por eso dice también la Escritura, Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué significa la palabra cabeza? Cabeza significa autoridad. Entonces ahí está, Yahweh es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, ¿quién es la cabeza de Yahweh? No hay, no existe. Yahweh no tiene cabeza por encima de él, no puede haberla. En el universo no existe algo o alguien a quien Yahweh le deba obediencia. Eso no existe. Pero Yeshua sí tiene que obedecer a Yahweh. Ajá. Entonces, vamos a ir a este texto final para que podamos entender. San Marcos, capítulo 15, verso 34. Las últimas palabras dichas por Yeshua en la tierra, según testimonio de los testigos. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras versiones dicen, ¿por qué me has abandonado? Lo que se interpreta, ¿por qué te has separado de mí? Entonces, si hay una separación en la cruz, indica que Yahweh salió del templo. ¿De cuál templo? Del cuerpo de Yeshua, donde él estaba habitando. ¿Por qué razón salió del templo de el cuerpo de Yeshua? Porque el cuerpo de Yeshua en la cruz está cargando con el pecado de la humanidad. Y Yahweh no tiene comunión con el pecado. Y hay que entender eso. Él no tiene comunión con el pecado. Donde hay presencia de pecado, lo que esté por delante de él lo arrasa. Es fuego consumidor, es como fuego y estopa. Entonces, Yeshua no podía tener la presencia de Yahweh en su cuerpo en el momento en que está cargando con el pecado. Anterior a la cruz, ese cuerpo no tenía, en ese momento no cargaba con pecado. Y Yahweh podía permanecer en ese cuerpo como templo. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo Yahweh habitando en el cuerpo de Yeshua? Todo el tiempo que duró su ministerio, a partir del bautismo en el Jordán hasta la cruz. Allí ellos
eran uno. El Padre y yo, uno solo somos. No uno solo fuimos o uno solo seremos. No, uno solo somos en el momento en que Yeshua está vivo antes de la cruz. Después de la cruz, no. Después de la cruz ya no son uno, son dos. Y uno en el sentido de la unidad del pensamiento, del sentimiento, de la misión, de la palabra. ¿Yo? Entonces, después de la cruz, ese tipo de unidad. Pero no en el mismo templo. Y por eso aclara que Yeshua, una vez que Dios le resucita de los muertos, Él sube al cielo, a donde está Yahweh, el anciano de días, y dice que se coloca a la diestra, o sea, se sienta a la diestra de su poder. Eso tiene una interpretación. La palabra sentarse significa que ejerce el dominio, la autoridad de Yahweh. ¿No? O sea, Yahweh le otorga poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso significa sentarse a su diestra, o sea, ejercer la autoridad. Espero que este texto que habla de la separación en la cruz ayude a entender, porque es bien claro, es evidente que cuando Él dice Dios mío, está diciendo mi Dios, está reconociendo que Él tiene un Dios. Ahora, quien tiene un Dios tiene a alguien por encima. Yahweh no tiene a nadie por encima. Espero que usted lo pueda comprender, que el Espíritu Santo le ayude a comprender. Entonces, Yeshua, para ser grande, para tener gloria, no necesita arrebatarle la gloria a Yahweh. Para ser grande, no necesita arrebatarle la grandeza a su Padre, a Yahweh. No hay necesidad. Porque Yahweh le dio todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Ya es grande y ya tiene la gloria que Yahweh le ha dado. Y que Él mismo lo dice, la gloria que me diste, lo he compartido con mis discípulos, la gloria que me diste, ¿no? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no la tenía, me es dada. ¿Quién se la da? Se la da Yahweh, el único soberano e infinito en el universo, y el único eterno. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Segunda parte, viene una tercera parte donde vamos a hablar de la divinidad de Yeshua. La deidad y divinidad. Vamos a tratar esos dos temas en la tercera parte para descubrir de qué forma es la deidad de Jesús, de qué forma Él es Dios. ¿No? Porque no estamos diciendo totalmente que no sea Dios, sino que hay una forma en que lo es, porque hay varias formas de ser Dios, porque Dios es un título, en hebreo es Elohim, pero cuando se habla de Yahweh no debe utilizarse la palabra Elohim, sino la palabra Eloha, la palabra hebrea Eloha, singular, mientras que la palabra Elohim también se puede utilizar para los profetas y se puede utilizar incluso para los dioses falsos. Entonces, vamos a estudiar esto con profundidad, la palabra Dios, el título Dios en la persona de Yahoshua y en la persona de Moshe también, porque Moshe también fue Dios. ¿Yo? Entonces, y lo vamos a ver en las escrituras de qué manera Moshe fue Dios. Bien, muchísimas gracias por su atención. Que Yahweh nuestro Dios les bendiga a todos y a todas, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Será hasta una próxima oportunidad. Les invito muy cordialmente a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com.
Allí usted puede también escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com. Con mucho gusto estaré respondiendo cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier pregunta. Y si desea también información cómo sumarse a este gran movimiento que Yahweh está levantando en Venezuela para cambiar esta nación desde sus mandamientos hacia la República Teocrática de Venezuela, la República Cristiana. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum. Hasta pronto.